Hola. Bueno, en este vídeo, como os decía, voy a hablar de distintos programas de alfabetización emocional que menciona Daniel Goleman. No he tenido tiempo de mirar si desde que se escribió el libro de inteligencia emocional a día de hoy se ha desarrollado en España algún programa de alfabetización emocional autóctono, digamos. Pero para los siguientes vídeos de el precio de la analfabetización emocional lo miraré. Este capítulo empieza diciendo una frase de Erasmo de Rotterdam, que digo yo que será de Rotterdam porque no conozco otro Erasmo. La principal esperanza de una nación descansa en la adecuada educación de su infancia. Y entonces ahora aquí viene una brevísima descripción de los programas de alfabetización emocional. Me he detenido un poquito más en el primero porque es un poco como el que sirve de base a los demás, pero también he hecho un esfuerzo importante de síntesis. Las personas que estén interesadas pues tienen el libro para más detalles. El programa Self-Science, que significaría pues la ciencia de uno mismo, una misma, ¿no? Es un curso modelo de inteligencia emocional en el que el tema fundamental son los sentimientos. La estrategia que sigue es convertir las tensiones y los problemas cotidianos en el tema del día. Los maestros hablan de sentirse ofendido o rechazado, de la envidia, de altercados que pueden acabar en peleas, etc. Entonces, es muy importante tener claro desde un inicio que el aprendizaje, la adquisición de conocimientos y competencias en general está estrechamente vinculado a la experiencia emocional. Es decir, a qué sientes tú, qué emociones experimentas mientras estás aprendiendo determinados contenidos. Entonces empieza poniendo un ejemplo de un grupo de niños de quinto curso, que en Estados Unidos el quinto curso pues tienen 10, 11 años. Y en esta clase de alfabetización emocional pues tienen un modo especial de pasar lista, que consiste en que al ser nombrados los alumnos responden con un número indicativo de su estado de ánimo, significando 1 deprimido y 10 muy animado. Entonces cuando el profe o la profe pasa lista, pues tú en vez de decir presente, pues dices el número que te parece que refleja mejor tu estado de ánimo. El movimiento para la alfabetización emocional internaliza todavía más el concepto de educación afectiva de los años 60, ya que recurre no solo a los afectos, como ese movimiento que entendía que era importante lo que hemos dicho, ¿no? El estado anímico del niño o niña mientras está aprendiendo, su motivación, etc. Sino que es más amplia la alfabetización emocional porque recurre no solo a los afectos, sino que se dedica a educar el afecto mismo. ¿Vale? Creo que me he explicado claro. Se basa en el concepto de educación afectiva de los años 60, que pues no lo conozco tampoco muy al detalle, pero básicamente estaría referido a que tiene que haber un tono emocional adecuado para el aprendizaje. Y en este movimiento de alfabetización emocional se educa el afecto mismo. Los programas escolares de prevención, en origen, versaban sobre problemas concretos como el tabaquismo y las drogodependencias, los embarazos no deseados, el absentismo escolar y la violencia. ¿Vale? Eran programas, digamos, pioneros, que tenían ese nombre, programas escolares de prevención. Los programas de alfabetización emocional son mucho más eficaces cuando enseñan un núcleo de competencias emocionales y sociales concretas para el autocontrol de impulsos, el manejo de la ansiedad o la búsqueda de soluciones creativas a problemas sociales. Quiere decir que la prevención
se basaba en los problemas. Estos programas escolares de prevención decían qué problemas tienen nuestros jóvenes. Y les daba herramientas para tratar esos problemas, pero no les daba a lo mejor lo que proporciona estos programas de alfabetización emocional, que es un núcleo de competencias emocionales y sociales básicas, es decir, una caja de herramientas básicas para cualquier problema. Las lecciones, que son breves pero eficaces, se imparten a lo largo de muchos años. El aprendizaje emocional va calando lentamente y consolida determinados hábitos para aplicarlos en momentos difíciles. Los efectos del programa, que son básicamente o es el logro de seres humanos completos, resultan cada día más necesarios. No se trata tanto de evitar los conflictos como de resolver desacuerdos y resentimientos, de aprender a detener la escalada de hostilidad. Un conflicto suele comenzar como un problema de comunicación. Una suposición gratuita quiere decir, hay un problema en la comunicación que es compleja. Damos con demasiada frecuencia por hecho de que hemos entendido correctamente y a lo mejor esa persona ha puesto toda su voluntad en expresar correctamente lo que siente y no lo ha conseguido. Entonces, la comunicación es compleja y es difícil. Partamos de esa base. Hay un problema de comunicación y entonces tú supones gratuitamente, quiere decir, haces una suposición. Ha dicho esto porque siente esto respecto a mí, ¿no? Y una conclusión precipitada que lleva a su vez a enviar un mensaje duro o difícil de escuchar. Ese es el esquema básico de un conflicto. Así comienza. Un problema de comunicación, una suposición gratuita y una conclusión precipitada que lleva a su vez a enviar un mensaje duro o difícil de escuchar. Entonces, hay que aprender a ser asertivos o asertivas. Expresar nuestro punto de vista y nuestros sentimientos directa y respetuosamente. Que yo creo que... claro, digo, no es complicado. Cuando desde pequeñita te han educado de cierta manera, pues se ve más fácil. Pero tenemos que tener en cuenta que cada bebé crece en un entorno familiar distinto, con unas circunstancias y unos problemas concretos y que la comunicación no es fácil. Entonces, esta asertividad hay que educarla. Siendo respetuosos, no tiene complicación, ¿no? Expresas tu punto de vista de manera directa y respetuosa. En estos programas se enseña a partir del tercer curso, es decir, entre los 8 y los 9 años. Esta asertividad. Habilidades como la asertividad y la escucha activa han de ejercitarse cuando tenemos problemas, es decir, cuando estamos en peores condiciones para asimilar información y aprender nuevos hábitos de respuesta. Tenemos que tener en cuenta que las herramientas que les vamos a enseñar, les vamos a proporcionar para que se desenvuelvan emocional y socialmente, se tienen que poner en práctica cuando surgen conflictos, que ya sabemos que la mente emocional es muy poderosa, ¿no? Te arrebata de alguna manera el autocontrol, pero para eso tienes pensamiento, para dirigirlo. Entonces, dialogando, reflexionando y razonando, los chicos aprenden a dominar los matices de la resolución de problemas. En el libro pone un ejemplo que no había espacio aquí para comentarlo, pero está muy bien explicado. Esto del diálogo, la reflexión, la profesora va guiando la tensión, digamos, que surge entre los niños para que en vez de acabar en conflicto, suponga una lección de competencia emocional. El diálogo y la reflexión, que están muy
muy menospreciados en nuestra sociedad. Al pasar lista, de esta manera que hemos comentado, si alguien responde 1, 2 o 3, puede que otro alumno le pregunte: ¿quieres contarnos un poco lo que te pasa? Con sus propias palabras, ¿no? Entonces, el niño, si quiere, puede expresar lo que le inquieta y entre todos pueden buscar posibles soluciones creativas. Los objetivos del programa son explícitamente clarificar la sensación de identidad del niño, que quizá yo hubiera dicho el sentimiento de identidad, ¿no? Más que la sensación, que son términos muy parecidos, ¿no? Pero el sentimiento, la identidad, al ser algo más perdurable en el tiempo, pues me parece que aplica mejor sentimiento que sensación. Sensación puede ser un instante, una brisa que te da, pero el sentimiento de identidad te acompaña a lo largo de la vida. Objetivos del programa son explícitamente clarificar el sentimiento de identidad, vamos a decir, del niño o niña y mejorar sus relaciones. Cuando se enseña algo sobre el enojo, por ejemplo, ayudamos a comprender que casi siempre es una reacción secundaria y hay que buscar lo que subyace a él. Por ejemplo, sentimientos heridos, celos, etc. Esto ya lo expliqué yo, mostré un esquemita que viene en el libro de la resolución de conflictos familiares, ¿no? Que vienen así caritas, emoticonos, digamos. La ira es el momento de estallido, pero siempre hay que buscar qué es lo que subyace. Puede ser que estés cansado, que estés estresado, agobiado, todo eso. Que estés triste. Entonces los chavales aprenden que siempre tienen opciones de respuesta a una emoción. Consideran las posibles consecuencias de las distintas opciones y aplican todo ese conocimiento a la toma de decisiones sobre temas como drogas, tabaco o sexo. Sobre educación sexual en este tema, lo único que he visto es que se trata. Viene un ejemplo que habla de el caso concreto de los alumnos de 8º curso, pero no hay ningún párrafo que aclare a qué edad empieza la educación sexual. Sí que me parece un punto adecuado para hacer un comentario. Aunque no lo he recogido aquí, en este capítulo se habla de niños, niñas de preescolar, imagino, primer curso, pequeñitos, tendrán 5 o 6 años, imagino, que 6 años creo que tienen en primer curso, pero claro, si es preescolar es antes. Entonces, en este bloque de conocimientos, digamos, la manera de empezar a tratar estos temas es con juegos, ¿no? Entonces se habla de un juego que es el cubo de las emociones, me parece recordar. Es que todo no me cabía, esto es lo que se me ha quedado. Y entonces, dependiendo de la emoción que salga al tirar el cubo, que será un dado grande, pues se habla de lo que es sentirse, por ejemplo, triste, ¿no? Entonces, el niño a esa edad a lo mejor tiene un concepto de lo que es sentirse triste que está poco elaborado. De manera que cuando él se siente triste no identifica bien que está triste y a lo mejor lo que identifica es que está enfadado. Entonces, este juego, entre comillas, pues a lo que ayuda es a escuchar las versiones de todo lo que cada uno entiende que es estar triste. Entonces, si hay alguna emoción que no la tienen clara, pues se sienten acompañados, digamos, en el sentido de que van dando cuenta de que otras personas tienen emociones parecidas y de que eso no le pasa solo a él. Entonces me llamó la atención que otra de las opciones de ese dado es sentirse excitado. Y yo dije, bueno, es que a niños de 5 o 6 años
explicarle lo que es sentirse excitado, pues es una palabra que solemos asociar con la excitación sexual. Entonces, pues a lo mejor habría que buscar una palabra para referirse a cuando un niño de 5 o 6 años está especialmente activo o acelerado, ¿no? Podríamos decir nervioso, se siente impulsivo, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras y cómo categorizamos determinadas emociones, porque aquí la complejidad inherente a este tema puede hacer que una persona que tiene todo para ser una persona equilibrada acabe con un trastorno. Entonces es un tema muy delicado. No lo he incluido aquí por espacio, por cuestiones de espacio. Me parecía ya entrar en mucho detalle. Pero al final lo comento para llamar la atención sobre esto, ¿no? Que es que a veces oyes cosas de hablarles a niños pequeñitos sobre la masturbación, mostrarles dibujos y tal. Es un tema muy delicado y las personas que se vayan a dedicar a esto tienen que estar muy bien formadas. Ahora más adelante habla de que los profesionales que se van a dedicar a esto hacen un curso de varias semanas de verano. A mí no me parece que sea eso suficiente. Vale, decíamos esto, ¿no? De conocer opciones de respuesta y tomar buenas decisiones sobre temas como drogas, tabaco o sexo. Está hablando aquí de alumnos, pues no especifica, pero si está hablando de estos temas como drogas, tabaco o sexo, pues serán ya los 12 años por ahí. Pero, insisto, que sobre este tema que está todavía enraizando en la educación, digamos, porque se ha visto la importancia que tiene y hay que implantarlo, mucho cuidado de qué palabras y en qué términos se definen los conceptos a ciertas edades, ¿no? Sobre todo con pequeñines. Pero vamos, el tema del autocuidado, que es fundamental para evitar abusos sexuales sobre los niños y niñas de 5 años, a partir de esa edad, ese juego del cubo es interesante. Lo que pasa es que hay que saber muy bien qué palabras utilizamos para definir ciertas emociones, conceptos. Son muy pequeñines. Entonces, si le enseñas a identificar determinadas emociones como que está excitado, pues puede acabar confundido, ¿no? A ver, el autocontrol emocional es de la máxima importancia. Comprender lo que hay detrás de determinado sentimiento. Aprender formas de manejar la ansiedad, la ira y la tristeza. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. Muy importante. No podemos decir que te raptó la emoción que sentiste. No, tienes que hacerte responsable de tus actos. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones y proseguir hasta llegar a alguna solución de compromiso. Quiere decir que te comprometes contigo misma a, en determinadas situaciones, reaccionar de determinada manera, con determinado comportamiento, que tú lo elijas, lo diseñes de antemano y luego te aferres a él cuando sucedan ese tipo de situaciones. Ya hay un vídeo dedicado a los primeros pasos del control de la ira. Al terminar octavo curso, con 14 años aproximadamente, a punto de entrar en el instituto, los alumnos que han pasado por este programa deben pasar una prueba de tipo diálogo socrático. Quiere decir que el profesor hace preguntas invitando a la reflexión y el alumno tiene que responder. Y también un test oral. Ejemplos de ítems de estas pruebas. Describe una respuesta adecuada para ayudar a un amigo a resolver el conflicto que supone el que alguien le presione a tomar drogas. ¿Cómo solucionarías el problema de un amigo que suele molestarte? O enumera algunas formas sanas de manejar el estrés, el enfado o el miedo. ¿Vale? Pues
Ya con 14 años, pues, si saben responder a estos ítems, pues ya se les presupone una madurez emocional que es indispensable para desenvolverse en la vida. Entonces ahora vienen otros programas para otros casos más concretos, no sé cómo decir, para casos más específicos, podríamos decir. Por ejemplo, la alfabetización emocional en barrios deprimidos, que quiere decir no que el barrio esté triste, que puede estarlo, sino que se utiliza esta etiqueta de barrios deprimidos por no decir hundidos, yo creo, ¿no? Son barrios, voy a decir castigados, pero suena a que se han portado mal. De hecho, la etiqueta barrios castigados estaba en un principio, pero luego puse tipes porque me parece más acertado decir barrios hostigados. Quiere decir que son como... Hostigar es como dar latigazos, para que me entendáis. En el barrio que vivo yo, por ejemplo, pues ha habido mucha droga. A mí... actos violentos no puedo decir que me hayan ocurrido, pero sé que hay personas que pues que le han dado un tirón en la cadena del cuello, violento, ¿no? Cuando yo era pequeña había mucha droga aquí en Vallecas. Y creo que es un buen ejemplo para poner en este caso concreto de qué pasa en los barrios deprimidos, como se suele llamar, ¿no? Entonces menciona un programa específico que se llama Social Competence Program, que es programa de competencia social, para lugares en los que puede hacer falta con más urgencia, como escuelas públicas de barrios hostigados por la pobreza, las drogas y la violencia. Por no mencionar. Habría que añadir la prostitución y las apuestas, las casas de apuestas, que en el libro no se mencionan, y también es otra forma de hostigarnos a los barrios obreros, ¿no? Que es una manera como de hacernos más dominables. Las clases dominantes lo que necesitan son masas de gente a la que dominar. Entonces, cuanto menos conciencia tengas sobre ti misma o sobre ti mismo, cuanto menos conocimiento tengas sobre tu potencial y menos autocontrol tengas sobre ti misma, más manejable eres para ellos. Y es la clave de todo el asunto. Por eso la importancia de estos temas. Entonces, este programa consiste en una serie de cursos que cubren casi el mismo espectro que el programa anterior, pero en este los temas se tratan de forma más directa y clara. El libro pone ejemplos, al entrar en una zona, por ejemplo, donde están ya los chavales ya de 12-13 años, pues han puesto una señalización a modo de señal de tráfico que pone zona libre de drogas, para que los chavales tomen conciencia de manera mucho más clara. O sea, un programa muy parecido al anterior, pero que hace un poquito más de énfasis en los mensajes, que sean más directos y claros. El concepto de otro programa de alfabetización emocional encubierta quiere decir que en vez de elaborar o diseñar asignaturas aparte de las asignaturas del currículo, lo que hacen es encubrir, ¿no? ¿Cómo sería otra palabra? Me sale ahora. Camuflar estas lecciones en las asignaturas diarias. Entonces, un ejemplo es el programa Child Development Project, que sería proyecto de desarrollo infantil, ¿no? La estrategia consiste en juxtaponer las lecciones sobre sentimientos y emociones a las asignaturas habituales. Por ejemplo, en clase de matemáticas se enseña a evitar distracciones, motivarse para el estudio y controlar los impulsos.
que permiten autodirigir la atención con mayor eficacia. Las matemáticas es una asignatura que se ven muy beneficiadas del autocontrol emocional porque tienes que estar muy atenta en cada pasito que das. Puedes haber planteado perfectamente un problema y dar todos los pasos correctamente, y un fallo en el cálculo te da un resultado equivocado. Entonces es muy importante autodirigir la atención con eficacia. Y otro ejemplo, en clase de lectura de primer curso se les cuentan historias sobre la amistad y otros temas, ¿no? Pues, por ejemplo, sobre qué molestar a un amigo, ¿no? Ponen nombres graciosos a los personajes y les cuentan historias sobre eso, conceptos básicos, ¿no? Para hacer buenas amistades. Otra referencia de estos programas es el buzón de clase. Puede ser una caja de cartón que los alumnos la decoran, la pintan, lo que sea, para que quede bonita, o la envuelven en papel de regalo, lo que quieran. Tiene que haber un buzón de clase para que los alumnos puedan expresar quejas y problemas. Lo hacen de forma anónima. Se habla de estas cuestiones en clase y se buscan formas de resolverlos. En la etapa preescolar es crucial para establecer los cimientos de estas habilidades que tienen provechosas consecuencias emocionales y sociales a largo plazo en la vida. Hay dos momentos especialmente críticos para el ajuste social. Y entramos en detallar el concepto de periodo crítico, que yo ya lo he expuesto antes un poquito, ¿no? Es un periodo en el que es especialmente fácil, o es un momento favorable, podemos decir, para adquirir determinados conocimientos. Entonces, para este ajuste social hay dos momentos especialmente críticos: la transición a la escuela primaria y el ingreso en el instituto. En la transición a la escuela primaria, es decir, desde más o menos los 6 hasta los 11 años, es una etapa en la que la autoestima depende en gran medida o fundamentalmente del rendimiento escolar. Es decir, que aprender a controlar los impulsos, a autodirigir la atención, a respirar correctamente, a manejar la ansiedad, todo esto tiene un efecto directo en el rendimiento escolar, por lo tanto, en su autoestima. Y al ingresar en el instituto, entre más o menos los 10 y los 15 años, la mayoría de adolescentes afrontan por primera vez la sexualidad, el tabaco, el alcohol, drogas y otras tentaciones. En esta etapa disminuye el grado de autoconfianza por la cantidad de cambios que experimentan. Se ven a sí mismos reaccionando de formas inéditas que no habían experimentado antes. Esto hace que disminuya un poco la autoconfianza, porque parece que no tienen el control sobre sí mismos. De hecho no lo tienen, hay que enseñarles a que lo adquieran. Y también aumenta el grado de autoconciencia, que va en la misma línea, o sea, se van dando cada vez cuenta en mayor medida de su mundo interno, de pensamientos y emociones. Un reto importante tiene que ver con la autoestima social, la seguridad de que pueden hacer amistades y mantenerlas. Esto en esta etapa es vital para ellos. Aprender a pensar antes de actuar es fundamental para afrontar los retos de la adolescencia y la madurez. Esto lo decimos los adultos mucho, lo de piensa antes de actuar, pero no veo yo que se estén haciendo los movimientos necesarios para, de una buena vez, enseñarles en el colegio, en el instituto, a pensar antes de actuar. Entonces, pues los profes pues hablan, por ejemplo, ponen en la pizarra qué es sentirse frustrado. Y hablan de esto, de qué entienden por la frustración. O qué es lo que hace que un profesor se pueda sentir molesto. Y todo este tipo de cosas constituyen experiencias que dejan una huella emocional de aprendizaje que les hace mucho más competentes socialmente. Es importante poner en práctica estos programas.
la función preventiva de la alfabetización emocional y pone el ejemplo del programa que se llama Resolving Conflict Creatively Program, es decir, programa de resolución de conflictos creativamente. Este programa centra la atención en la manera de plantear los conflictos en el patio escolar para que no desemboquen en incidentes violentos. Entonces, por lo que cuenta Goleman, es un programa que ha tenido mucho éxito y que una de esas razones del éxito es que forma a algunos estudiantes como mediadores. Entonces, estos chavales aprenden a ser imparciales en sus comentarios, a escuchar activamente y a buscar soluciones, de manera que cuando surge un conflicto en el patio, alguien va corriendo a buscar un mediador. Es más probable que el conflicto se resuelva. Y ya para terminar este bloque de definición breve, o exposición breve de los programas, uno que se llama PATHS, o sea, P-A-T-H-S, que es el acrónimo de Parents and Teachers Helping Students, o sea, padres y profesores ayudando a estudiantes. Un tema fundamental de este curso es el dominio de impulsos, ya que facilita la atención y el aprendizaje. El programa consta de 50 lecciones y una de las más importantes es el dominio de la cólera o de la ira, que ya hemos hablado de la importancia que tiene y tiene su propio bloque de contenidos en este programa. La premisa básica que tienen que aprender los chavales es que todos los sentimientos son adecuados, pero algunas reacciones son adecuadas mientras que otras no. Entonces aprenden a que está bien sentir ira, vale. Tienes que aceptar ese sentimiento como parte de ti. Ira o lo que sea, frustración, tristeza, miedo, lo que sea. Sobre todo, el caso concreto, ira. Tú la sientes y está bien, acéptala. Pero hay maneras correctas de expresarla y otras no. Ahora viene un apartado, quedándoos ya para terminar, que se llama Repensar la escuela, enseñar a ser y enseñar a respetar. Y el otro apartado se titula El carácter, la moral y las artes de la democracia. Respecto a la escuela, dice el autor que ha ido convirtiéndose en la única institución de la comunidad en la que poder corregir las carencias emocionales y sociales. Hay que aceptar que las familias llegan hasta donde pueden y que la escuela es el mejor lugar para impartir las lecciones fundamentales para vivir. El proceso de alfabetización emocional exige dos cambios esenciales: que los maestros amplíen la misión tradicionalmente encomendada, que sabemos que es muy amplia ya, que ya están desbordados con las ratios, ya también están al límite, llegan hasta donde pueden. Y el otro cambio sería un mayor compromiso con el mundo escolar, que de llevarse a cabo implicaría una descarga de todo el peso laboral que tienen actualmente los profesores, la formación, desde mi punto de vista, esto no lo dice el libro, de profesionales especializados en este tema, porque lo de formarse durante varias semanas en un curso de verano es que al final se traduce 4 semanas. El mes de agosto, o es que el mes de julio para mí, por ejemplo, en el caso concreto de España, yo lo veo muy difícil lo de llevar a cabo labor docente con el calor. Entonces, ¿qué le vas a quitar? ¿El mes de agosto a profesores? ¿Para formarles en 4 semanas deprisa y corriendo? No. Y luego salen malas cosas y se les vuelve a culpar a ellos. Esto tiene que ser una especialidad, como hay especialidad en educación musical, especialidad en educación infantil o educación para niños con discapacidad. Tiene que haber una especialidad en educación emocional
refiriéndonos al momento en el que se escribió este libro, pero refiriéndonos al momento actual ya se puede hacer una especialidad en educación afectivo-sexual, que lo incluya todo. O por lo menos sintetice lo más esencial. Dice que la calidad del maestro o maestra resulta decisiva, ya que la forma en la que desarrolla sus clases constituye en sí misma un modelo, una lección de facto en competencia emocional. Tened en cuenta que los profesores somos para los chavales referentes de mejor o peor calidad para ellos, pero somos referentes. Entonces, si un profesor no sabe resolver un conflicto de manera adecuada, van a pensar que es que o no hay manera de resolverlo o que se resuelve de esa manera en la que lo ha resuelto. Entonces, esto es importantísimo. No todo el mundo es temperamentalmente apto o apta para impartir estos cursos y para dedicarse a ellos necesitan formarse específicamente. Dice el autor, durante varias semanas, por lo general en verano, tal. Vuelvo a insistir sobre este punto. Tiene que haber una formación específica de estos profesionales de la educación porque es de vital importancia que los chavales aprendan competencias emocionales y sociales. Primero es que tenga autodominio suficiente esa persona que va a impartir las clases, ¿no? Y con los chavales no es fácil. Bueno, la mayoría de programas de alfabetización emocional incluyen clases especiales también para que los progenitores refuercen lo que sus hijos e hijas van aprendiendo en la escuela y ayudarles eficazmente a contribuir al desarrollo emocional de sus hijos e hijas. Este enfoque redefine la función de la escuela, instaurando una cultura más respetuosa, que es lo que necesitamos, vamos, pero como el agua, ¿no? Que se suele decir. Como el respirar. Necesitamos más respeto en todos los ámbitos y nuestra vida ganaría mucho en calidad. Los alumnos y alumnas se sienten considerados, respetados y vinculados a sus compañeros, maestros y a la institución misma, a sus compañeras maestras. Es que esto del lenguaje inclusivo es un poco pesado, pero hay que hacer un poco hincapié, ¿no? Para mí el masculino nos incluye a todas y a todos, pero no quiero ser pesada. ¿Qué tipo de cambios conlleva la alfabetización emocional? Empieza explicando esto con un ejemplo, que es un modelo de toma de decisiones, podemos decir, ¿no? Que está basado en un modelo más ¿cómo decirlo? Más visual, más gráfico para niños, que es un semáforo. A los niños se les enseña el autocontrol de impulsos y la toma de decisiones con un semáforo. Entonces, el primer paso es la luz roja. Cuando tienes una emoción, lo primero es pararse y detenerte a observar qué estás sintiendo, ¿no? Son 6 pasos. Entonces, luego están 4 intermedios de pensar opciones y tal, y la última es la luz verde. O sea, estaría rojo, amarillo o ámbar y verde. Entonces, el SOCS, S-O-C-S, acrónimo de situación, opciones, consecuencias y soluciones, es un modelo más maduro del semáforo. Y son 4 pasos. 1. Situación, describe la situación y cómo te hace sentir. 2. Opciones, determina las opciones de resolución. Establece, podríamos haber dicho. 3. Las consecuencias, valora las posibles consecuencias de cada una de las opciones de respuesta. Y 4. Solución, es la toma de una decisión. Toma una decisión y llévala a cabo. Entonces, este modelo de control de impulsos
y toma decisiones, pues es un ejemplo de herramienta que se les enseña a los chavales para desenvolverse mejor en el ámbito emocional y social. Y los datos sugieren que a medida que los niños y niñas van asistiendo a las clases del programa, hay evidentes mejoras en el clima emocional de la escuela, en las perspectivas vitales y en el nivel de competencia emocional. Esto es importantísimo. Yo lo veo claro y creo que las palabras que estoy escogiendo lo dejan claro también. Pero insisto porque hay veces que parece que estoy aquí soltando un rollo y es importantísimo. La alfabetización emocional incrementa la capacidad docente de la escuela y contribuye a que cumpla su principal función, lo cual bien merece una adecuada inversión. ¿Vale? Yo creo que la mayoría lo tenemos claro, que hay que invertir más en educación. Pero como no nos hacen caso, vamos a tener que ser el doble de pesados y pesadas. Estos cursos también ayudan a desempeñar mejor los roles vitales y fomentan el que los chavales y chavalas lleguen a ser la mejor versión de sí mismos o de sí mismas en el futuro. Ahora viene el apartado del carácter, la moral y las artes de la democracia. Hay una palabra muy antigua para referirse al conjunto de competencias representadas por la inteligencia emocional, y es carácter. Sería un conjunto de rasgos adquiridos necesarios para desarrollar las correctas relaciones, incluyendo la relación que tienes contigo misma. Esto lo añado yo de mi parte, esto no viene en el libro. Sería un conjunto de rasgos adquiridos porque son competencias que una vez que las aprendes, las incorporas a tu ser. Es como aprender con H. El desarrollo del carácter constituye uno de los fundamentos de las sociedades democráticas. ¿Vale? En el sentido de que mejora las relaciones contigo misma, con los demás. La inteligencia emocional es uno de los armazones básicos del carácter. Y la piedra de toque del carácter, quiere decir, piedra de toque es una expresión que se utiliza para referirse a una cosa que sirve para demostrar la verdad o la autenticidad de algo. Es decir, para demostrar que tienes bien desarrollado el carácter, está la autodisciplina. O otra manera de referirse a ella es la vida virtuosa, que ya nos va sonando a Platón y Aristóteles esto, ¿no? La vida virtuosa que, como tantos filósofos señalaron desde Aristóteles, se basa en el autocontrol. Otro elemento fundamental del carácter es la capacidad de guiarse y automotivarse, ya sea para hacer los deberes, terminar un trabajo o levantarse cada mañana. La capacidad para demorar la gratificación. Esto lo expliqué en un vídeo, que es, por ejemplo, cuando te quieres dar un premio a ti misma por lo bien que has trabajado en tus estudios durante la tarde, lo concentrada que has estado tal. Tienes que aprender a darte esa gratificación cuando te llegue la calificación del examen. O por lo menos date pequeñitos premios al final de la tarde, pero no la fiesta. La fiesta es cuando termina el curso. Demora de la gratificación, súper importante este concepto. La capacidad para demorar la gratificación y para controlar y canalizar los impulsos constituye otra habilidad emocional fundamental a la que antiguamente se llamó voluntad. Súper importante, el desarrollo de la voluntad. Saber qué quieres, hacia dónde te diriges, hacia dónde tienes que poner tu foco atencional. Para desarrollar las correctas relaciones, lo primero es aprender a dominarse a una misma, o uno mismo, y para ello se requiere una buena base de autoconocimiento. Pues lo que vengo diciendo en los vídeos anteriores, el autoconcepto, la identidad,
conocer el funcionamiento del cuerpo humano, que en este libro del masaje holístico lo explica muy bien. Habla de los chakras, de los meridianos de energía, porque es que ni sobre el esqueleto. Hace poco estaba yo repasando los apuntes de primeros auxilios del curso que hice de yoga y vienen unas imágenes de las caderas que se hace evidente la diferencia entre un hombre y una mujer. Ahí siguen habiendo feministas, entre comillas, voy a decir, insistiendo en que la mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre también o mejor. Que yo no digo que no haya mujeres que no puedan pilotar un avión mejor que cualquier hombre. No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay que reconocer las diferencias. En las caderas femeninas hay una forma que se ve que la naturaleza ha pensado que es posible que por ahí nazca un bebé. Tú ves unas caderas masculinas y no ves esa forma. La naturaleza no tiene pensado que por ahí vaya a salir un bebé. Entonces, las caderas femeninas tienen esa forma, están pensadas para que pueda alumbrar un bebé y además dilatarse para que salga bien. Entonces, esto del autoconocimiento es fundamental. No recuerdo yo que me hayan explicado en mis años de adolescencia esta diferencia básica entre las caderas masculinas y femeninas. ¿Por qué? Son cosas básicas. Pues a lo mejor va en la línea de lo que estoy diciendo. Cuanto menos conocimiento tengas sobre tu interior y sobre tu potencial, pues más dominable eres. Entonces, el esfuerzo lo tienes que poner tú misma, tú mismo, de forma autodidacta. La capacidad de aceptar el punto de vista de los demás tiene importantes beneficios sociales, abriendo el camino a la empatía y a la auténtica escucha. En el libro no dice aceptar el punto de vista de los demás, dice asumir. Me parecía una incorrección, porque tú asumes tu punto de vista, te haces responsable de él, de las emociones que genera y de las acciones que pone en marcha. Pero el punto de vista de los demás no lo puedes ni asumir ni asimilar, si acaso aceptar es la palabra correcta. La empatía conduce al respeto, al altruismo y la compasión. Que ya he mencionado, ¿no? Es más intensa que la empatía, es como una comprensión del sufrimiento de otro ser y el deseo y la acción de aliviar su dolor. La aceptación de las diferencias, la tolerancia y un discurso público constructivo son precisamente las artes de la democracia. El discurso público constructivo lo necesitamos como el comer, que es lo que no me salía antes, que he dicho como el agua, como respirar. Es que, no os lo he dicho, me cuesta encontrar las palabras, siempre he sido hábil en el sentido este de encontrar las palabras adecuadas, pero desde que pasé la primera COVID, que fue muy dura, tengo este pequeño problemilla, ¿no? A veces conozco la palabra, pero me cuesta localizarla, encontrarla. Como decía, esto del discurso público constructivo lo necesitamos como el comer. Y ya para cerrar, las escuelas desempeñan un papel fundamental en el cultivo del carácter. Además de educarse sobre ética y valores, los chicos y chicas necesitan practicar lo que van aprendiendo basándose en la autodisciplina y la empatía, lo que a su vez posibilita un auténtico compromiso con valores cívicos y morales. Y hasta aquí el trabajo de síntesis de este tema de alfabetización emocional. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta pronto.